3, 2. Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya es viernes, casi fin de semana y me encuentro ahora sí con temas bien interesantes aquí en el programa que vamos a tratar, como es la autoestima y el autoconcepto en niños, y para eso me encuentro con la grata presencia de la licenciada Verónica Reyes. Ella viene de CAPSI, le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, licenciada, ¿cómo está? Gracias, muy bien. Cuéntenos acerca, en CAPSI siempre están preocupados ahora sí que por todos estos temas dirigidos a la violencia familiar, pero muy en específico ahorita venimos a hablar de autoestima y autoconcepto en niños. Sí, la preocupación del Centro de Atención Psicológica es la atención integral, ¿verdad? A los de la familia. En este caso nos pareció importante hablar acerca de la autoestima en los niños, ¿verdad? Porque a veces creemos que la autoestima es algo que se da así como que muy natural. Y como que se quita también muy natural, ¿no? Siempre decimos, trae baja la autoestima. Y ya está otra vez bien con su autoestima. Me gustaría ahorita a lo largo del tema tratar algo bien específico. Cuando un niño sufre de baja autoestima por problemas familiares, ¿esto se puede reflejar ahora sí cuando es una persona mayor, un adulto? Claro que sí, sí hay efectos. De hecho, la autoestima se empieza a construir. La autoestima se construye desde muy pequeños, pues prácticamente desde los 2 años los niños empiezan a tener esa conciencia de quiénes son, ¿verdad? Y dentro de quiénes son sus capacidades, sus habilidades, de dónde vengo, qué hago en este mundo. Entonces empiezan a tener como una idea de quién son ellos mismos. Pero eso, ¿quién se los da? Bueno, si nosotros los ponemos en un espejo, ¿verdad? Ellos se reflejan y pueden ver su imagen física. Pero el autoconcepto no solamente es quién soy yo físicamente, sino tiene que ver con cómo soy, mi carácter, mi personalidad, mis habilidades, todas esas cosas que no se ven a simple vista. Y entonces nosotros como papás, mamás, ¿verdad? Que tenemos niños, somos los espejos de los niños, ¿verdad? Nosotros en la forma de educar, en la forma de crianza, vamos a estar reflejándole al niño desde muy temprana edad quiénes son para nosotros, y en consecuencia ellos se van a dar cuenta quiénes son ellos. Entonces tiene mucho que ver cómo educamos a los hijos para que ellos vayan construyendo esa autoestima. Esto nos pasa muy frecuentemente cuando vemos o cuando escuchamos por ahí decir, es que es igualito a su papá o igualito a su mamá, ¿no? Tiene el mismo carácter, los mismos gestos, y muchas veces, si me ha tocado lo personal, no son hijos, o sea, creados biológicamente, sino son hijos adoptados y son igualitos, o sea, hasta físicamente los ve uno iguales. Exactamente, nosotros al nacer ya traemos un componente genético a lo que heredamos, pero también hay esa parte que vamos a ir construyendo como reflejo de todos los que tenemos alrededor, ¿verdad? Y entonces es importante nosotros cómo vamos criando, y esos comentarios, por ejemplo, ahorita que dijiste, es que eres igualito a tu papá, ¿verdad? Pero vamos a ver qué imagen tenemos del papá, qué imagen tenemos de la abuelita, ¿verdad? Porque eso lleva un mensaje implícito, ¿verdad? ¿Qué chinos o qué pelo tienes, no sé, tan feo o tan bonito, qué bonitos ojos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros comparamos, porque el niño de hecho se empieza a comparar desde muy pequeño, ¿verdad? Se empieza a comparar y de esa manera se empieza a conocer. Pero todos los mensajes, todo lo que le decimos y cómo nos dirigimos a él va a tener un efecto en que él vaya construyendo. Por ejemplo, ya cuando un adulto mayor está procreando a un hijo, lo está educando, pero su mismo concepto o autoconcepto de autoestima no está bien reforzado, ¿qué se puede hacer en ese caso? Fíjate que tiene efectos en los hijos. De hecho, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos donde se habla de cómo es que tiene que ver con que los niños tengan autoestima alta o una autoestima positiva. Y entonces resultó que estos niños, la mayoría de los niños tenían una autoestima alta porque su mamá la tenía alta. Entonces tiene mucho que ver, tiene mucha relación, ¿verdad? Si una mamá durante su historia de vida fue tratada de manera, en un ambiente maltratante, donde no fueron reforzadas sus capacidades, sus habilidades, y reconocidos sus éxitos y todas las cosas que ella se proponía, pues difícilmente va a poder tener una autoestima adecuada, una autoestima alta, y eso mismo va a ir reflejando a nosotros. Ahora sí, la pregunta fuerte, ¿cómo podemos volver a recobrar nuestra autoestima cuando ya ha sido dañada en alguna etapa importante? Porque no sé si la autoestima se divide también
en etapas o la evolución del ser humano? Bueno, sí, la autoestima es un constante construcción y se va nutriendo, ¿verdad? La autoestima se va formando de manera cíclica. Si yo me conozco mis capacidades, entonces sé qué hacer. Entonces me pongo un reto o algo que quiero hacer y lo logro y entonces mi autoestima se vuelve más alta. Pero cuando, por ejemplo, a lo largo del camino llegamos a fracasar, siempre decimos, siento que me bajó la autoestima porque no pude hacer esto o porque no pude hacer aquello. ¿Cómo lo podemos manejar esa clase de situación? Es a través de la visión que tenemos del hecho, ¿verdad? Del hecho. Si en ese momento no logramos llegar al objetivo, si nosotros tenemos una autoestima ya baja, desde antes lo vemos a través de como una luz oscura, de una luz negativa. Pero si tenemos una buena autoestima, pues lo vemos a través de una luz positiva. Y entonces, bueno, tal vez ahora no lo logré, ¿qué me falta para hacerlo? Y busco dentro de mis recursos o consigo qué me puede ayudar para poder lograrlo, ¿verdad? Pero desde antes sí necesitamos, te digo, es circular. Si nosotros tenemos baja autoestima, creemos que no lo vamos a poder hacer y pues realmente no lo hacemos, entonces baja más la autoestima. Actualmente vemos que muchos niños, por ejemplo, desde la escuela te vienen también bajando. A lo mejor puedes tener una alta autoestima en tu casa, pero tus mismos compañeros te la pueden bajar, ¿no? O sea, tu mismo entorno social con comentarios te puede destruir tu propia autoestima. Claro que sí, desde muy pequeños, de hecho desde la edad preescolar, tiene que ver mucho el entorno, los compañeritos, pero sobre todo en la edad escolar. En la edad escolar se observa que hay una autoestima relacionada con el desempeño académico, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Y ahora con esto que está apareciendo, pues, por ejemplo, el bullying, ¿verdad? Eso que otros jóvenes abusivos, niños abusivos, maltratan a otros, entonces se distorsiona el concepto que él mismo tiene. Y entonces hay efectos, hay un deterioro de la autoestima. El otro día comentábamos en un programa acerca del bullying, eso es muy importante. Está pasando, pero está pasando en el niño que recibe el maltrato psicológico como en el que lo hace. O sea, se tienen que tratar los dos factores porque a los dos estamos dañando, está la autoestima dañada, ¿no? Claro que sí, uno la tiene, digamos que la puede tener una autoestima adecuada, ¿verdad? El que recibe el bullying, pero no tiene los suficientes recursos o los suficientes apoyos alrededor, padre, madre o los maestros mismos que no lo rescatan o no lo apoyan, ¿verdad? Y el niño que está ejerciendo el abuso, él seguramente tiene hablamos de una autoestima alta aparente, porque en realidad está utilizando sus habilidades para cuestiones negativas. Hablando de cuestiones negativas, actualmente aquí en el estado de Chihuahua y en la capital estamos sufriendo de aspectos enfocados a violencia, a todas estas cosas que los niños están viendo y se están desenvolviendo en un ambiente que está dañando este tipo de conceptos. Usted como licenciada del CAPSI, ¿cómo ve esto? ¿Qué tanto está afectando a los niños actuales el entorno social que estamos viviendo? Pues tiene que ver, en realidad nosotros no vivimos allá en el desierto, ¿verdad? Todo nuestro entorno tiene que ver, pero fíjate que los últimos estudios que hablan acerca de la resiliencia, pues esta capacidad de, a pesar de tener situaciones adversas alrededor, hay gente que ha podido salir adelante. Y entonces han visto que los niños, los jóvenes, en sí los adultos que han sobrellevado adversidades, por lo menos una de las características, y es en cuanto al tema, es que tienen buena autoestima. Esto es muy importante porque a lo mejor pensamos que a raíz de todas las circunstancias que se pasan, la autoestima también se ve deteriorada. Y aquí estamos viendo un ejemplo de que está haciendo lo contrario. Y esto tiene que ver con la figura de los cuidadores primarios que tienen, ¿verdad? A veces decimos que si no tiene mamá, es que si no tiene papá. No necesariamente los padres biológicos pueden aportar ese cuidado y esa ayuda. Cualquier otra persona que esté, la abuela, la mamá, la cuidadora, inclusive los maestros, cualquier persona que estemos alrededor, podemos cuidar esa parte de la autoestima. Sí hay efectos adversos en el ambiente, pero por lo menos con que el niño desarrolle un apego sano, vea que se puede confiar en por lo menos una persona y tenga a su lado a alguien en quien apoyarse, en quien confiar, él puede seguir manteniendo una buena autoestima y entonces no necesariamente le tendría que afectar todo de manera negativa. Y por ejemplo, se puede llegar a tener el autoestima
autoconcepto no bien formado? Es que va como de la mano, va como de la mano. Si estamos hablando de una autoestima legítima, tiene que estar fundamentada en un buen autoconcepto, ¿verdad? Porque hay muchos niños, lo que hablamos ahorita de la autoestima aparente. Si un papá constantemente está elogiando y premiando a un niño desde muy pequeño, es que tú eres un campeón, es que tú eres muy fuerte, y es que tú siempre la vas a hacer, pero no le da oportunidad de que él de veras encuentre todos esos recursos y que sean legítimos, ¿verdad? Porque a veces por cualquier cosa, mamá o papá o los maestros, pues constantemente estamos alabando innecesariamente, y entonces este niño puede crear una especie de una autoestima pues muy aparente, pero ya en los hechos lo vamos a ver reflejado, porque cuando él decida o quiera hacer algo, pues va a haber fracaso, porque su autoconcepto no ha desarrollado, no conoce sus habilidades y sus capacidades que realmente puede hacer y que realmente no puede hacer. Dentro de la autoestima hay gente que dice, bueno, es que yo no soy perfecta, ¿cómo puedo tener una autoestima alta? No significa que tengas que ser perfecta, significa que conozcas qué es lo que sí puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer, y entonces en base a lo que sí sabes, pues dedicarte a eso, tus preferencias, a lo que te gusta, a lo que quieras desarrollar, y seguramente vas a ir obteniendo pues éxitos, vas a ir llegando a los logros que te van permitiendo. Nos vamos a ir a un brevísimo corte comercial, pero me gustaría hacerle una pregunta. Muchos niños a lo mejor en su entorno familiar se sienten adaptados, se sienten con una buena autoestima, pero también